Ya al webinar, ya se está empezando la grabación. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que da comienzo y que espero que os resulte muy interesante. En primer lugar, agradeceros a todas las personas que os habéis conectado. Espero que estéis todos bien. Me vais a permitir que os tutee desde la lejanía del acceso online, ¿no? Y que me presente. Mi nombre es Iván Toda, soy Sales Specialist y consultor de expansión de negocio dentro de Integra, dentro de nuestro área de Data Services, que es donde, bueno, pues estamos haciendo distintas líneas de actuación para nuestros clientes y en la que hoy os queríamos hablar de, bueno, pues de un par de herramientas combinadas, ¿no? De lo que sería Azure for Recognizer, una herramienta dentro del entorno de inteligencia artificial de Microsoft sobre Azure para reconocimiento de documentos y su integración con todo lo que es el ecosistema, en este caso Power Platform, para, como bien ponemos aquí, pues extraer esa información de los documentos y poderla usar en nuestra organización de la mejor forma posible. Tenéis aquí mi datos de contacto. Bueno, lo que siempre decimos, la sesión ya la estamos grabando. Si tenéis algún tipo de problema con la visualización, os entra una llamada, os teníais que haber ido, no podéis acabar al final del webinar, no os preocupéis, os enviaremos lo que es la grabación, os enviaremos también la presentación. También abrimos ya lo que es la zona de chat para que si tenéis cualquier problema también os lo podáis indicar allí. Y también abrimos la zona de preguntas de la herramienta de GoToWebinar. Bueno, no podemos abrir el micrófono, pero si tenéis alguna pregunta durante el transcurso de la sesión, os animo a que nos la quedéis en el tintero, que nos la comentéis, que no me la dejéis ahí lanzada. Si me da tiempo y puedo durante el transcurso durante el transcurso del webinar os la respondo. Si no, pues como quedará allí reflejada, pues os la intento contestar posteriormente. Si no, tenéis aquí también mi correo electrónico y, bueno, pues ahí podéis, bueno, pues si, a la finalización del webinar después, a la mañana o pasado mañana, cuando sea, os surja alguna duda o queréis contactar con nosotros para que podamos comentar y charlar más tranquilamente, tenéis aquí mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Así que, bueno, hecha un poco esa primera introducción, como siempre hacemos en nuestros webinars, ¿no? Intentamos que sean unos webinars, por un lado, divulgativos. Evidentemente, no, en una hora no podemos profundizar con una carga súper técnica, ¿no? O entrando mucho en el detalle, aunque siempre intentamos hacer alguna demo. Los que ya nos conocéis, pues lo sabéis, que intentamos enseñaros, pues ya no solo una presentación, sino también algún ejemplo práctico ya en directo, que siempre nos va el riesgo, ¿no? Y hoy vamos a hablar como bien decía en el webinar, principalmente de una herramienta que se llama Azure for Recognizer, que ha ido evolucionando en estos últimos años para convertirse en una herramienta súper interesante para lo que es el tratamiento y extracción de información de documentos, y en concreto vamos a verlo referido a una necesidad muy importante de las empresas, como puede ser, por ejemplo, la extracción de datos como facturas, albaranes, etcétera, etcétera. Y si eso lo unimos a todo lo que es la línea de Power Platform, pues esa suma realmente no es una suma, sino que es una multiplicación, porque lo cierto es que la potencia es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto ahí un poco el contenido de la sesión. Bueno, siempre como enviamos la presentación, os comentamos una pequeña presentación de quiénes somos, por si no nos teníais identificados. Tampoco quiero hacer aquí una presentación comercial muy grande, simplemente, bueno, pues que nos tengáis identificados, que al final somos el grupo de Integra, una consultora tecnológica y de estrategia dentro de esta línea en la que queremos, pues, ser vuestro partner preferente en toda vuestra línea de crecimiento y transformación digital, ¿no? Estamos ya más de 700 personas en toda España y tenemos, pues, todas repartidos por todas estas sedes en España. Pues la sede principal Zaragoza, pues Madrid, Bilbao, Barcelona, Alicante y Huelva, ¿no? Llevamos más de 30 años en el mercado y damos servicio en distintas líneas de actuación, ¿no? En concreto, tenemos 6 grandes líneas de actuación, las tenéis aquí todas puestas. Insisto, no quiero entrar en el detalle de cada una de ellas, y también simplemente marcar que, bueno, pues que una de nuestras palancas y de nuestros puntos fuertes, evidentemente, es la alianza estratégica que tenemos con distintos partners, con lo cual, bueno, pues en este caso, como veis, somos top partner de Microsoft, que, pues evidentemente, es por eso por lo que también tenemos el expertise suficiente para poder contaros y explicaros la potencia de las herramientas que vamos a ver hoy, que están enmarcadas en nuestros servicios dentro de lo que sería nuestra línea de IoT, Data, Inteligencia Artificial, lo que llamamos Data Services, ¿no? Aquí
lo pongo un poco más en detalle para que veáis que al final el foco de nuestro departamento en este caso es sobre todo, perdón, que se me ha ido la presentación aquí. Nuestro foco es en estas grandes líneas de actuación en la cual, bueno, ya no solo damos servicio a nuestros clientes de desarrollo software, sino sobre todo proyectos en los que combinamos o bien proyectos de inteligencia artificial o bien proyectos de business intelligence, proyectos de optimización de procesos de negocio, todo vinculado, como veis, alrededor del dato, es decir, a que podamos convertir a las organizaciones en empresas data drive en la cual el dato siempre lo tenemos en el centro, es el leitmotiv para poder, evidentemente, tomar decisiones en base a que la información esté accesible y con eso pues tenemos una serie de herramientas con las que estamos trabajando desde Power BI para la captura de datos, el análisis de datos, toda la suite Power Platform para la utilización de Power Apps, la utilización de Power Automate, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a, en este caso, incluir con una serie de herramientas como es una de las líneas de Azure Community Services, que es For Recognizer, que es la que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Bueno, por eso, tampoco quería hacer mucha presentación comercial, lo tenéis allí, si queréis podemos profundizar en lo que serían estas líneas de actuación, ¿no? Vamos a hablar hoy mucho de, bueno, pues de cómo nos pueden ayudar estas dos herramientas de Power Platform y de Azure For Recognizer bueno, pues a procesar información que tenemos de documentos escaneados que recibimos, cómo podemos eso mejorar en nuestro día a día con estas necesidades, ¿no? Y para un poco aproximar esta necesidad, os quería presentar, bueno, pues lo que sería Power Platform en un primer contexto, ¿no? Parece que está muy manido, ¿no? El concepto VUCA, ¿no? De la ambigüedad, de la complejidad, de la volatilidad, de esa incertidumbre, ¿no? Y si encima ahora lo unimos a estos 2 últimos años, que sí COVID, que sí guerras, que sí tal, pero para nosotros lo importante, evidentemente, no solo es eso, sino a nosotros nos gusta enmarcarlo en el ámbito de la complejidad tecnológica, es decir, de la cantidad de datos generados que tenemos de las organizaciones, que para nosotros creemos que es uno de los mayores desafíos en cuanto a que cómo de mejor gestionemos esos datos, cómo mejor podemos adecuar esos datos a nuestra organización y le podemos exprimir y sacar el mejor partido es cuando vamos a poder ser mucho más competitivos, ¿no? Entonces, al final, ese VUCA para nosotros se convierte en esa complejidad tecnológica en la cual cada día hay más tecnología, van saliendo herramientas nuevas y además vemos que hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad en el mercado en el que hay unos estudios que dicen que en los próximos 2 años van a necesitar más de 500 millones de aplicaciones que van a ser necesarias desarrollar por las organizaciones. Ostras, son muchísimas aplicaciones. ¿Cómo podemos afrontar este reto de digitalizar, de crear aplicaciones, cuando además tenemos una problemática y es que teóricamente hay una medida en la que dice que desarrollos a medida, cuando hablo de desarrollos a medida, vamos a decir tradicionales, ¿no? Un desarrollo en .NET, un desarrollo en Java, un desarrollo en PHP, ¿no? Hablan de que la media, más o menos, estamos hablando entre 4 y 14 meses de un desarrollo, ¿no? Y encima, en la gran mayoría de esos desarrollos suelen tener desfases de tiempo, etcétera, etcétera, que os voy a contar, ¿no? Entonces, tenemos una problemática allí, ¿no? Claro, si un poco lo que nos dice el mercado es que bueno, pues que lo que se está yendo es hacia una serie de que los desarrollos realmente vamos a tener que, bueno, pues vamos a ir hacia un entorno mucho más low code, no code, en cuanto a los desarrollos que se van a hacer en los próximos años, bueno, pues en confrontación a lo que serían los desarrollos a medida, ¿no? Se habla de un porcentaje de entre un 25 y un 75% desarrollos low code, 25% desarrollos a medida, ¿no? Además, contamos con otra premisa, ¿no? Y es que el coste medio de los proyectos que se desarrollan a medida, evidentemente, hay proyectos pequeñitos, pero estamos hablando de un coste relativamente alto, ¿no? Entre 30.000, pues evidentemente todo lo que queramos gastarnos, ¿no? Y luego hay otra problemática, ¿no? Y es que hay muchísimo, la principal problema es los perfiles técnicos que no encontramos, ¿no? Esos perfiles técnicos, esa brecha tecnológica en la cual está cada vez más complicado encontrar perfiles que puedan realizar esos desarrollos a medida, ¿no? Con toda esta situación que tenemos en el
mercado, es con la que bueno, pues desde hace unos años Power Platform accede, ¿no? Irrumpe en el mercado de lo que serían las herramientas de desarrollo con esta premisa, ¿no? Ser un conjunto de herramientas para que nos permita desarrollar pues, de una forma muy ágil, de una forma muy rápida, segura, soluciones de una forma evidentemente en entorno cloud, que nos permita de una forma también muy sencilla a las empresas poder hacer esa transformación digital y siempre con esa premisa de poder automatizar por los procesos empresariales de sus organizaciones, ¿no? Esto sería un poco como esa definición macro, ¿no? Comentaros que evidentemente es una herramienta líder, que estamos hablando de las principales herramientas en el mercado, en el sector de las herramientas low code, no code, pues ya llevamos, estamos, vamos a decir, en el entorno de Microsoft está en esta, bueno, pues en esta posición en la cual lo mejor es estar, pues lo más, esto es un informe que saca una empresa como Gartner, ¿no? Que se dedica a hacer análisis de mercado de aplicaciones y lo que nos viene a decir es que lo mejor es estar lo más a la derecha y lo más arriba, ¿no? Bueno, evidentemente esto es un dato, pero bueno, pero es importante también un poco recalcar la apuesta que tiene Microsoft en esta herramienta. Hemos hecho distintos webinars en los que nos focalizamos en alguna de las soluciones, pero bueno, hoy quería simplemente explicaros muy brevemente cada una de ellas y focalizarnos sobre todo en lo que es la parte de automatización para dar paso a lo que os quería también contar de esa herramienta de Azure for Recognizer vinculada a nuestra suite de Power Automate. Como veis aquí, Power Platform es esta solución que hemos comentado, low code, no code, en la cual lo que nos va a permitir es de una forma muy rápida digitalizar esos procesos, ¿no? Y siempre todo en base a que ponemos el dato en el centro, ¿no? Ese dato inteligente en el cual nos va a permitir ir haciendo este círculo, este proceso que se va retroalimentando, en el cual tenemos herramientas dentro de la suite Power Platform para poder analizar la información, poder tomar decisiones en base a esos datos, ¿no? Con Power BI. Vamos a tener una herramienta como Power Apps para poder actuar, para poder crear aplicaciones de negocio, para poder que esas aplicaciones sean muy rápidas de despliegue, tanto en entorno web, entorno de movilidad, etcétera, etcétera, y Power Automate para poder automatizar esos procesos de negocio y relacionar pues las distintas aplicaciones que queramos y poder de alguna forma, bueno, pues modelizar un determinado proceso, como luego también veremos en la parte de demo, ¿no? Si quiere pasar aquí. Dentro de lo que sería esta suite, como veis aquí, pues bueno, tenemos todas estas herramientas que además se combinan con una serie de herramientas como son pues cientos de conectores de datos a distintas aplicaciones para que cualquiera de las aplicaciones que vemos por arriba pues podamos conectárnoslas. Tenemos una serie de portales también para poder desplegar aplicaciones en entorno web. Tenemos el Lay Builder, que es una de las herramientas más potentes para poder incluso hacer utilizar técnicas de inteligencia artificial integradas dentro de todo este ecosistema de Power BI, Power Apps, Power Automate. Tenemos Dataverse como base de datos, como servicio que va a ser utilizada también por estas herramientas, las que vamos a ver hoy, y una herramienta como SharePoint como repositorio documental muy interesante para pues, poder pues, incluso ya no solo crear un entorno documental, sino poder embeber aplicaciones de Power Apps, poder embeber cuadros de mando, integrar o hacer flujos de trabajo con Power Automate integrándolos dentro de un SharePoint, etcétera, etcétera. Hoy, evidentemente, nos vamos a centrar en lo que sería la suite, dentro de la suite vamos a centrarnos en Power Automate como esa herramienta de automatización de procesos para, una vez extraída la información que nos interesa, en este caso facturas, albaranes, recibos con Azure for Recognizer, vamos a ver cómo los podemos luego mover e integrar en nuestro ecosistema con Power Automate. Hoy nos vamos a centrar en esta línea, ¿no? Como os he dicho, hemos hecho otros webinars en lo que serían el resto de líneas de actuación, pues al final son proyectos que estamos abordando para nuestros clientes, ¿no? dentro del ecosistema. Simplemente lo dejo una pequeña pincelada en la presentación, por si no conocíais, entiendo que sí o espero que sí, el que conozcáis el resto de las líneas, ¿no? Pero simplemente os las presento. Power BI, ya lo he hablado, herramienta para creación, toda una plataforma completa para la creación de cuadros de mando, análisis de datos, toma de decisiones, podemos ver aquí distintos ejemplos, todo lo que es el proceso de creación de los cuadros de mando, desde lo que sería el servicio o la herramienta de Power BI Desktop, en la que vamos creando los cuadros de mando, cómo los podemos publicar en el servicio a través de Office 365 con el servicio de powerbi.com, cómo podemos compartir esos cuadros de mando, toda la parte de gobierno que tiene Power BI, en fin, es una plataforma completa
lleva más de 8 o 9 años en el mercado y aquí pues simplemente es que sepáis que somos partner referencial de Microsoft en lo que sería la línea de Power BI. Tenemos más de 20 consultores que se dedican a desarrollo de cuadros de mando, ¿no? Si eso lo combinamos con otra herramienta como Power Apps, que es esa plataforma para el desarrollo de aplicaciones low-code, no-code, aplicaciones muy sencillas, evidentemente, Power Apps está vinculado a poder hacer pequeñas aplicaciones de negocio muy rápidas que permitan combinar pues, herramientas más potentes, como puede ser un RP, un CRM. Esto realmente lo que dedica es a hacer pequeñas aplicaciones que sustituyan pues esas setas que nos pasan en las organizaciones, ¿no? Pues una Excel que tenemos por ahí, un Access, ¿no? Pues vamos a hacerlo de una forma mucho más segura, mucho más rápida y que además se pueda integrar con el resto de ecosistema de aplicaciones, evidentemente entorno navegador, entorno de movilidad. Podemos utilizar todo el ecosistema de capacidades que nos dan los dispositivos móviles, la cámara, la geoposición, códigos de barras, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, con toda la gobernanza y seguridad que nos da Office 365, ¿no? Y incluso utilizando herramientas que nos da Azure, pues como temas de inteligencia artificial, realidad aumentada, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos hace poco un webinar en el que nos focalizábamos en Power Apps. No quiero entrar en el detalle. Si os interesa también, pues hicimos un webinar de 1 hora en lo que nos focalizábamos en, bueno, pues en toda la potencia que tiene, toda la estructura, toda la arquitectura que tiene. Tampoco me quiero centrar en ello, ¿no? Simplemente, bueno, pues que lo conozcáis, que hay distintos tipos de Power Apps, tanto de lienzo, que son ya más aplicaciones, vamos a decir, standalone, aplicaciones de modelo en las cuales podemos integrarlas en un entorno pues como un CRM, un RP o incluso portales para poder acceder directamente a esas Power Apps, ¿no? Y como os decía, muy interesante el tema de que podemos utilizar esa, como digo yo, esa navaja suiza, ¿no? Todas las herramientas que nos provee un móvil, ¿no? Pues puede hacer fotos, vídeos, lectura de código barras, geolocalización, para poder firmar por ejemplo, con el móvil, incluso componentes de inteligencia artificial. Todo eso lo vamos a poder utilizar dentro de una Power App también de una forma muy rápida, precisamente por eso estamos hablando de temas como low code, no code. Y la que os quería sobre todo introducir es Power Automate, como esa plataforma para poder automatizar tanto flujos de trabajo como robotización de procesos. Es muy interesante que sepáis la potencia que incluye, no solo en la parte cloud, que sería Power Automate, vamos a decir, para automatización de flujos, como lo que sería la posibilidad de hacer robotización, RPA. Desde hace ya un par de años, Microsoft ha apostado por compró una empresa que se dedicaba 100% a proyectos de RPA y, bueno, pues que se llama Sofmotive, y lo que hizo fue incluirlo bajo el nombre de Power Automate Desktop como una herramienta que complementa la automatización de procesos, en este caso hacer RPA. Muy interesante que lo conozcáis. Hemos hecho también webinars en la que contamos la potencia específicamente de la parte de RPA. Hoy, como siempre, me quiero centrar sobre todo en la parte de automatización, porque veréis la combinación de ambas herramientas, tanto de Power Automate como Azure for Recognizer, la potencia que nos va a dar para poder solucionar pues, problemáticas como el reconocimiento de facturas o el tratamiento de facturas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues como veréis, primero, Power Automate es la herramienta que nos va a permitir esa integración, esa automatización. Vamos a poder crear procesos de trabajo entre distintas aplicaciones y combinarlas, ¿no? De una forma muy sencilla vamos a poder crear tareas que pueden ser automatizadas, pequeñas microautomatizaciones o de procesos corporativos, ¿no? Pues o bien, pues cuando me llega un correo electrónico con un documento adjunto, coger ese automáticamente que se lance un flujo. Ese flujo lo que hace es coger el adjunto, lo mete en una base de datos o lo mete en un SharePoint, dispara luego una tarea que hace no sé qué, lo integra con este sistema. En función de si el correo viene de una forma, hago una tarea y si pone otra, voy por otra. O sea, nos permite hacer, vamos a decir, condicionantes dentro de los flujos, ¿no? Con lo cual podemos crear flujos de trabajo muy complejos si fuera necesario. Evidentemente vamos a poder conectarnos a muchísimas aplicaciones. Hay más de 400 conectores con aplicaciones distintas, ya no solo del entorno Microsoft, sino un Twitter, un Facebook, un Salesforce, en fin, hay un SAP, insisto, hay cientos de conectores con distintas aplicaciones, ¿no? Se pueden lanzar los flujos de forma automática, de forma manual, pues a través de un botón, de forma programada. Oye, pues a las 3 de la tarde, de las 3 de la mañana, que se lance el flujo, que lo que haga es, pues va a buscar en una carpeta si hay una serie de ficheros, los extrae, los sube a una base de datos o hace lo que tenga que hacer, ¿no? Tiene toda la potencia de utilizar técnicas de inteligencia artificial con iBuilder y, evidentemente,
podemos incluso integrarlo con la parte de robotización con Power Automate Desktop para que cualquier tarea robotizada a nivel de escritorio luego podamos integrarlo dentro de un flujo de trabajo cloud, ¿no? Hay muchas veces que la problemática que tenemos con herramientas legacy, ¿no? Herramientas antiguas que no tenemos ya mantenimiento, bueno, pues con Power Automate Desktop vamos a poder robotizar ciertas tareas, pues introducir unos pedidos en una aplicación que no teníamos realmente mantenimiento y que queremos que eso lo haga en vez de que alguna persona que lo pueda hacer un robot. Bueno, pues eso lo podemos hacer con Power Automate Desktop, pero que eso lo podemos incluso integrar en un entorno cloud utilizando Power Automate Cloud, ¿no? Como os decía, el complemento de la parte de RPA simplemente os lo presento, es esta herramienta, Power Automate Desktop. Es una herramienta para lo que es la creación del robot, es una herramienta gratuita que te puedes descargar, una herramienta de escritorio para generar lo que sería ese proceso robótico y a partir de ahí luego, evidentemente, hay una serie de licenciamientos en función de la robotización que queramos hacer, ¿no? Pues desde, estamos haciendo proyectos con nuestros clientes pues de conectarnos a una banca electrónica para poder descargarnos los extractos bancarios, porque todos los días mi organización resulta que tiene 4 CIFs y tiene 5 bancas electrónicas, con lo cual cada día tengo que conectarme a 20 bancas electrónicas. Bueno, pues eso que lo hace una persona, poderlo hacer de una forma automatizada. Bueno, pues cosas como esas podemos robotizarlas de una forma muy sencilla, ¿no? Insisto, hemos hecho webinars en esta línea, si os parece interesante podemos comentarlo, ¿no? Y simplemente porque os supierais, hay dos tipos de robotización, RPA atendida, RPA desatendida, ¿no? La atendida es cuando hay un determinado punto de la robotización en la cual se necesita intervención humana, o al principio, a la mitad o al final. Pues si hay un momento del proceso de robotización en el cual hay una contraseña que no queremos que esté en el sistema y que la tiene que meter una persona, bueno, pues el robot puede hacer todo el flujo, todo el proceso. En el momento en el que haya que meter la contraseña, se avisa, la persona lo mete y a partir de ahí continúa, ¿no? Pero hay otros procesos en los cuales, como es en el caso de RPA desatendida, en la que todo el proceso lo puede hacer el robot. No está muy orientado sobre todo a esas tareas de back office, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, como os decía, muy interesante, muy importante toda esta potencia que nos da la suite de Power Platform. Hemos hecho webinars en cada uno de ellos explicando o Power BI o Power Apps o la parte de RPA. Hoy, sobre todo, quería presentaros o hablaros mucho de Power Automate porque va a ser el complemento perfecto a esta herramienta de Azure for Recognizer que ahora os introduzco, ¿no? Primero, ¿qué es? ¿No? Es una herramienta, es un servicio que ya está funcionando desde hace bastantes años en el entorno cloud de Azure, muy focalizado a extracción de documentos, extracción de información que haya en documentos que tengamos y sobre todo basándonos en técnicas de inteligencia artificial para extraer la información, reconocer esa información y a partir de allí, de una forma muy sencilla, poder procesar esa información como queramos. O sea, la implementación de la posibilidad de utilizar Azure for Recognizer es muy sencilla, ¿no? Y además con toda la seguridad que nos va a dar el entorno Azure dentro de nuestra organización. ¿Qué pasa? Que desde hace ya yo creo que es un par de años, un poquito más a lo mejor, Azure for Recognizer ha incluido una capacidad muy interesante como es la posibilidad de, o sea, tiene vamos a decir, ha hecho una implementación específica para el reconocimiento de documentos contables, ¿no? Facturas, tickets, albaranes. Entonces, lo que permite es, utilizando técnicas de inteligencia artificial y de OCR, pero sobre todo esa inteligencia artificial para extraer la información, permite extraer todos los campos clave y lo que permite es, este sistema lo que ha hecho es entrenar utilizando millones y millones de facturas que ha ido introduciendo a estos modelos de inteligencia artificial para permitir extraer la información de una forma pues súper fiable, ¿no? Para garantizar que lo que se extrae de la factura realmente es lo que es. Ahora lo veremos en la demo, ¿no? Evidentemente, vamos a poder utilizar esta herramienta con distintos formatos de facturas, vamos a poder además subir facturas de cualquier tipo, incluso escaneadas, con poca calidad, que hayamos capturado, por ejemplo, con una foto con un teléfono o, evidentemente, pues documentos digitalizados, ¿no? Lo bueno es que da igual un poco la calidad, realmente la herramienta, utilizando estas técnicas de inteligencia artificial, extrae la información de una forma muy fiable. Y, sobre todo,
lo más interesante es que dispone de un API, de una integración en la cual este servicio podemos integrarlo con nuestro ecosistema de aplicaciones, en la cual podemos invocar a este servicio a través de un API y subimos ese documento y nos devuelve toda la información clave, todos los datos que de alguna forma este servicio ha entendido que ha encontrado en la factura, ¿no? Pues el cliente, la fecha de vencimiento, las líneas de la factura, el total, el IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Y devuelve esa información ya de una forma estructurada, ya en un JSON, ya con datos en los cuales esos datos ya los podemos utilizar en nuestro sistema, ¿no? Y además tenemos la posibilidad de utilizar incluso este servicio con facturas tanto en inglés como en español. Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, pues que, aquí un poco os pongo un pantallazo, luego en la parte de demo lo vais a ver también, ¿de acuerdo? Esto es una pequeña demo que hay del servicio para que se vea cómo funciona. Realmente lo interesante no es utilizar esta parte de demo, porque en el fondo aquí pues veréis que voy a subir una factura o un par de facturas, cómo me va a encontrar datos. Lo interesante es este servicio, cómo lo integramos de alguna forma, con nuestro ecosistema de aplicaciones. Y para eso es para lo que creemos que una herramienta como Power Automate, si lo sumamos a la potencia de Azure for Recognizer, es gigantesco, ¿no? El beneficio que tenemos para las organizaciones, ¿no? Al final, si ponemos aquí una gráfica, ¿no? En lo que sería la facilidad versus personalización, ¿no? Pues tenemos la versatilidad que nos va a dar Power Automate para que de una forma muy sencilla podamos modelizar flujos de trabajo, lo veremos también en la parte de demo. Tenemos herramientas de inteligencia artificial como Custom Vision, en la cual realmente con esta herramienta, es una herramienta muy personalizada en la cual podemos entrenar nosotros de forma directa y de alguna forma impactar en esta herramienta para ver qué queremos reconocer. O sea, nos va a permitir una personalización muy potente, pero evidentemente es mucho más compleja, ¿no? Y es más difícil de utilizar. For Recognizer es una herramienta que de alguna forma tiene la potencia de reconocimiento de inteligencia artificial que nos da Azure, pero sobre todo la facilidad de integración con una herramienta como Power Automate, ¿no? Si de alguna forma ponemos aquí lo que sería ese proceso, ¿no? de extracción de datos, ¿no? En el cual primero tenemos que identificar los datos, extraer los datos de la factura o del documento, entender qué es lo que hemos leído de ese documento, clasificarlo y a partir de ahí integrarlo. Si utilizamos herramientas puras de inteligencia artificial, como puede ser Custom Vision es un servicio de Azure que nos da un Azure Cognitive Services para poder analizar un documento, pero de alguna forma tenemos nosotros que entrenar esta herramienta, ¿no? Bueno, pues sí que nos va a permitir esa extracción de datos, pero nos vamos a quedar allí. Es decir, el resto de necesidades que vamos a tener que hacer con los datos que obtengamos, lo vamos a tener que hacer nosotros directamente. Si utilizamos For Recognizer, vamos a cubrir toda la parte de identificación, extracción y entendimiento de los datos de la factura. Si además lo unimos a Power Automate, a partir de ese entendimiento de la factura, de los datos de la factura, luego lo vamos a poder clasificar y sobre todo integrarlo dentro de nuestro ecosistema. Con lo cual, como podéis ver, es una potencia mucho mayor, ¿no? Es decir, vamos a poder integrar un documento, lo vamos a ver aquí, ¿no? En un pequeño ejemplo, antes de pasar a la parte de demo, ¿no? Aquí un poco lo que os queríamos representar es un pequeño ejemplo, de cómo se puede representar una gestión de facturas que nos llegan por parte de proveedores, ¿no? Y en este flujo de trabajo realmente lo que vamos a modelizar es cómo, en este caso, Power Automate nos va a ayudar integrándolo con una herramienta como For Recognizer a reconocer e integrar una factura en nuestro sistema, ¿no? En este caso, no es el ejemplo que vamos a hacer porque no nos daría tiempo, pero bueno, un poco lo quería poner como ejemplo antes de pasar a la parte de demo. Aquí, un caso típico que podemos tener es, oye, pues nos llegan facturas de nuestros proveedores que nos pueden llegar pues por dos vías, ¿no? O bien a través de un buzón de correo en el cual pues tenemos proveedores@miempresa.com, ¿no? Y entonces cualquier proveedor nos va a mandar un correo electrónico
con el adjunto que es la factura. Pero hay veces que a lo mejor esa factura nos llega en papel, ¿no? Nos llega, aunque estamos, evidentemente ya las empresas nos estamos digitalizando y ya, pues hay veces que ya no es tan habitual. Pero bueno, aún así sigue siendo una forma de recibir documentos o facturas, ¿no? Bueno, podemos plantear un proceso de recepción de esas facturas en las cuales, independientemente de por dónde llegue, lo que vamos a hacer va a ser, primero, si nos llega de forma manual, escanear esa factura y si nos llega por correo, recibir esa factura y, en primer lugar, meterlas en un repositorio documental, en un SharePoint. Por si no conocíais, SharePoint es la herramienta incluida dentro de la suite de Office 365 para poder crear un entorno de gestión documental. Muy interesante. También, evidentemente, os podemos ayudar y tenemos equipo para poder hacer este tipo de proyectos de gestión documental sobre SharePoint. Al final es un entorno web muy sencillo en el que podemos configurar distintos sitios, subsitios, bibliotecas para de alguna forma, sustituir ese file server que tenemos muchas veces en un entorno servidor, montarlo en un entorno cloud pues mucho más potente, añadiendo mucho más información, metadatos a esa gestión documental. Entonces, podemos crear esa gestión documental de facturas en las cuales vamos almacenando esas facturas. Pero bueno, queremos dar un paso más, es decir, no solo recibir esas facturas, queremos procesarlas. Ahí es donde podemos decir, bueno, pues vamos a utilizar de forma automática Azure for Recognizer y que de forma automática, y eso lo vamos a, todo eso lo vamos a orquestar con Power Automate, es decir, cuando nos llegue un correo electrónico vamos a incluirlo en SharePoint, o cuando se haya escaneado una factura y se haya subido al SharePoint, automáticamente Power Automate va a lanzar un proceso que va a ser recoger esa factura e integrarla o sea, pasársela al servicio de Azure for Recognizer. Ese servicio de For Recognizer lo que va a hacer va a ser extraer la información de la factura, va a sacar los 20, 30, 40 metadatos que incluyen la factura y a partir de ahí podemos ya empezar a trabajar con la factura. Podemos ya decidir, bueno, pues por un lado la vamos a almacenar en nuestro sistema de nuestro ERP, por ejemplo, un SAP, o que pone SAP, pues habla de un SAGE, un Business Central, etcétera, etcétera. Pero podemos también, por ejemplo, lanzar un flujo de aprobación para que, bueno, pues para que introduzcamos primero los datos de la factura, aparte de la propia factura, pues los datos, los 15, 20, 25 metadatos que tenemos en la factura, pero incluso lancemos un flujo de aprobación para que quien sea tenga que aprobar esa factura recibida. Podemos incluso integrarlo con plataformas de firma externas, pues un Adobe Sign, un Signaturit, bueno, pues no sé, hay un montón de herramientas de firma digital en la cual podemos integrar utilizando Power Automate todo este flujo, ¿no? Y luego, pues, integrar, hacer ese proceso de firmas y si la firma es correcta, bueno, pues decir que ya esta factura está firmada y se puede de alguna forma tramitar. Bueno, aquí hemos pintado, evidentemente, un pequeño ejemplo, ¿no? Lo bueno que tiene Power Automate y la potencia que nos da esta herramienta es que podemos modelizar el flujo que realmente mejor represente a vuestra organización. Es decir, no tiene que ser este flujo en concreto, sino que lo bueno de Power Automate al final es que es una herramienta que vas modelizando cuál es el flujo por el que queremos que pase un determinado proceso, ¿no? Y es un poco lo que os vamos a enseñar en la parte de demo, ¿no? Bueno, voy a quitar la presentación. Espero que ahora se esté viendo ya mi pantalla. Entonces, bueno, primero os quería enseñar en estos 20-25 minutos que me quedan, os quería hacer como dos partes de la demo, ¿no? La primera parte es, vamos a decir, puramente lo que sería la herramienta de Azure for Recognizer. Como os decía, Azure for Recognizer es un servicio que está desplegado en la nube de Microsoft, en Azure. Es una herramienta que vamos a decir, se contrata en función de del número de documentos que se gestionen, con lo cual es muy fácil escalar y de alguna forma no es una plataforma muy cara, con lo cual es fácil poder empezar a trabajar con esta herramienta de una forma sencilla. Bueno, aquí esto es un poco la página inicial en la cual podemos ver qué funcionalidades nos da, ¿no? Desde lo que es la lectura de documentos, hay modelos ya preentrenados, ¿no? Los pre-built models, en el cual, bueno, pues hay modelos que
de inteligencia artificial por debajo, en los cuales, en este caso, Microsoft ha entrenado distintas tipologías para, en función de lo que yo quiero analizar, pues lo haga de una forma mucho más fácil. ¿Esto cómo se hace? Pues al final lo que hace Microsoft es, hay una serie de algoritmos, ¿no?, que lo que hacen es reconocen la información. Esos algoritmos funcionan, tienes una serie de algoritmos matemáticos que funcionan cuantos más documentos tú subas de esa tipología y entrenes diciendo que este documento es de este tipo y los datos están aquí, pues ese servicio de inteligencia artificial va aprendiendo y de alguna forma va mejorándose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Pues ha entrenado distintas tipologías de modelos, unos específicos para facturas, otros para tickets, otros para tarjetas de visita, para tarjetas de identificación o de DNIs, ya lo diré, de pasaportes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí, como veis, hay de vacunación, bueno, de health insurance, de cartas de seguro médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, de contratos con la información de una de las partes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha hecho es entrenar estos modelos y ahora vamos a ver un ejemplo, sobre todo, que es del que os quiero enseñar, que es el de facturas, ¿no? Pero también un poco para que veáis, también incluso se podría entrenar un modelo customizado con la necesidad específica del cliente. Pero bueno, lo interesante realmente es que podáis ver la potencia que tiene ya con la capacidad que Microsoft nos ha habilitado, en este caso con los modelos ya entrenados de facturas. Como veis, además, va añadiendo, porque ya os digo, hace relativamente poco no tenía, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que el de vacunación no estaba. Entonces, vamos a entrar en el de facturas, que es el que quiero que veáis. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, bueno, primero lo que quiero que veáis es, esto es insisto, esto es una demo en la cual lo que vamos a hacer es analizar una factura, ¿no? Esta demo lo que permite es probar, subir un documento, que ahora voy a subir un documento. Pues bueno, vamos a coger un documento de mi escritorio. Tengo aquí varias facturas, ¿no?, de demo. Vamos a coger, por ejemplo, esta factura de aquí, ¿vale? La voy a subir. Entonces, ahora aquí lo que el servicio hace es, me va a mostrar la factura, ¿no? Bueno, para que veáis un poco un segundito, que quería que vierais las facturas, ¿veis? Las facturas que he subido es esta, una factura, esta de aquí, ¿vale? Que la veis aquí para que veáis, esta es la factura que he subido, ¿de acuerdo? Y, como veis, lo que ha hecho ha sido, la ha subido aquí para que ya esté disponible. Y ahora lo que voy a hacer va a ser analizar esta factura utilizando el servicio de Azure for Recognizer. Entonces, lo que está haciendo ahora este servicio, esta demo, es lanzar este servicio de reconocimiento de facturas con este modelo ya entrenado para mostrar la información de los datos de la factura. Entonces, en la parte derecha, ahora lo que vamos a ver es los datos que, de alguna forma, este servicio pues ha encontrado y, sobre todo, muy importante, con el porcentaje de acierto que... un segundo. Vamos a ver por qué no me está dejando. Estoy probando ahora esta mañana y me ha estado funcionando, o sea que... Como estoy en un entorno demo, a ver si hay veces que tarda un poquito. Y si no, pues probaremos con vamos a probar con alguna otra. Esto, como veis, nos gusta el directo, ¿eh? y quería que lo vieseis en directo. Pero bueno, ¿veis? Bueno, ya está. No sé por qué esta factura me ha dejado en mal lugar. Bueno, ahora probaremos de nuevo. Como soy aragonés y tengo... quiero que lo veáis funcionar. Bueno, vamos a ver si esta vez funciona y si no, pues iremos no sé por qué, me estaba dando un error en esta factura. Bueno, da igual. ¿Veis? Ya está. Bueno, en fin. Bueno, como veis, ha encontrado los datos de la factura, muy interesante. Lo que está haciendo es, primero, ha marcado todos los datos de la factura, ¿de acuerdo? Incluso, pues si yo aquí en la parte derecha estoy viendo
¿no? Los datos que me he encontrado y además con un porcentaje, ¿no? Decir, oye, pues la dirección del cliente, que sería esta, el Customer ID, que es en este caso es este de aquí, cuál es el CIF del cliente y nos dice que un 80% es ese cliente, dónde está la fecha de pago y veis, nos la va marcando, ¿no? En cada una de las partes del cuál es el subtotal, cuál es el IVA, ¿no? ¿Veis? Aquí el total tax, el IVA, el 426, el vendor name, que somos en este caso nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, muy interesante, en este caso, no sé si tenía yo, sí, a ver si vamos viendo, ¿veis? Mira, aquí, por ejemplo, incluso ha encontrado una tabla, es decir, ha extraído, ¿veis? Que está, a ver si lo veis aquí, que lo voy a hacer más pequeño, ¿veis? La factura tiene como una tabla, lo voy a enseñar aquí para que lo veáis. ¿Veis? Realmente esta factura tiene como tres líneas, ¿no? Pues un Lenovo es una venta de unos equipos, ¿no? Entonces, tenemos la tabla con una serie de líneas, con una serie de columnas. Bueno, pues incluso lo que sería la herramienta de For Recognizer ha encontrado todo y nos lo ha puesto ya en modo tabla. Ha dicho, ¿veis? Que hay un albarán, no sé qué, con esta cantidad, que hay dos, que hay el precio, ¿veis? Ha acertado con la información, ¿no? Entonces, lo bueno es que esta información ya la tenemos para a partir de ahí coger esa información y procesarla en nuestro sistema, ¿no? Aquí nos lo ha puesto en modo lectura, ¿de acuerdo? Pero podemos ver el JSON, que sería la parte más tecnológica, es decir, el servicio. Cuando invocamos al servicio, nos devuelve un JSON, que con ese JSON ya tenemos toda la información para luego en nuestro sistema integrarlo como queramos. Esto primero os lo quería enseñar de esta forma, para que veáis, bueno, pues cómo funciona y cómo realmente lo que hace el sistema Azure For Recognizer es reconocer la factura. Claro, esto visto así realmente no tiene mucha utilidad porque no vamos a ir subiendo aquí la factura en todo momento. Lo bueno que os digo es esto, integrarlo en un ecosistema utilizando para eso lo que sería Power Automate, ¿no? Entonces, es un poquito lo que os quería enseñar. Voy a entrar en lo que sería mi ecosistema de Office 365, bueno, esto es nuestra intranet. Entonces, bueno, veis, estoy registrado con mi usuario. Aquí lo que voy a hacer va a ser acceder a mi Power Automate, ¿de acuerdo? Donde tengo un pequeño ejemplo que hemos creado para que veáis la potencia de integrarlo todo dentro de este ecosistema, ¿no? Estoy viendo un poco lo que sería, estoy en un entorno demo que hemos creado, en el cual pues tengo una serie de flujos. Vale, uy, perdón, que le he dado sin querer a ver el correo. Tengo aquí, que como he compartido la pantalla, por eso he compartido todo el escritorio y hay veces que me estaba saltando algún correo, disculpad. Bueno, tengo aquí dos pequeños ejemplos para que veáis lo que sería un poco la posibilidad de utilizar For Recognizer incluido con un ecosistema dentro de lo que sería la compañía, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que vieseis, en este caso os quiero enseñar sobre todo en el cual lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, esta opción, os voy a enseñar este primero. Bueno, esto sería un poco el visor de Power Automate, en el que podemos ver, en este caso, bueno, pues cómo, vamos a editarlo para que lo veáis, sobre todo porque os quiero enseñar un poco el entorno, ¿no? Este es el entorno de desarrollo de lo que sería la herramienta de Power Automate, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues lo que simplemente lo que os quería enseñar es que hemos hecho un pequeño ejemplo en el cual cuando se recibe una factura, en este caso lo que estamos modelizando es que cuando se recibe una factura a través de un correo electrónico, extraemos la factura, a partir de ahí lo que hacemos es en función de una serie de parámetros, bueno, pues si la factura ha ido bien, vamos, por así decirlo, por un lado, si ha ido mal, vamos por otro, etcétera, etcétera. Ya aquí es donde lanzamos lo que sería la llamada al servicio cognitivo, etcétera, etcétera. ¿Veis? Incluso podemos modelizar, pues eso, que en caso de que vaya bien, vamos por un lado, en caso de que vaya mal, vamos por otro, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, es un poco, lo quería que lo vierais, lo que pasa es que para ejecutarlo y que lo veáis funcionar, os quería enseñar este otro, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ir a mis flujos. Os quería enseñar en el cual lo que vamos a hacer una simulación un poquito más sencilla, ¿vale? Que es lo que es la lectura y almacenamiento de las facturas. Entonces, bueno, vamos a que antes de
para que veáis cómo funciona, realmente lo voy a editar para que sobre todo veáis un poco cómo se modeliza, en este caso, una herramienta como Power Automate, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer va a ser, vamos a ver si me lo muestra. Lo que vamos a hacer va a ser simular que de alguna forma vamos a desencadenar en este caso el flujo de una forma manual. Lo que vamos a hacer va a ser subir una factura. Lo que vamos a hacer va a ser a partir de ahí, bueno, pues en el que vamos a decir que elijamos un archivo. En este caso voy a subir la factura, ¿de acuerdo? Esa factura, una vez que la subimos, lo que vamos a hacer va a ser integrarlo con el servicio cognitivo de Azure for Recognizer y vamos a extraer esa información y lo que vamos a hacer va a ser luego mandármela a mi correo electrónico para recibir cierta información. Es decir, de la información que hemos extraído de la factura, no me va a mandar todos los datos de la factura, sino una serie de datos. Bueno, pues me va a mandar un correo en el cual incluso, bueno, pues le podemos configurar bueno, pues la información que queremos que aparezca en el correo, ¿no? Pues hoy ha recibido la factura con estos datos, no sé qué, no sé cuántas y tal, ¿vale? Esto sería el flujo que se va a ir desencadenando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a lanzar el flujo. Y en este caso, como veis, es un flujo que vamos a desencadenar de una forma manual, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que le hemos dicho es que lo quiero lanzar de forma manual. Insisto, Power Automate nos permite lanzar flujos de forma manual. Cuando ocurra un evento, pues por ejemplo, que recibamos un correo electrónico, en este caso lo hemos lanzado de forma manual, ¿no? Y aquí es cuando ya se lanza el flujo y yo voy a importar, como veis, o sea, voy a subir el archivo, ¿no? Podemos lanzarlo de forma programada, etcétera, etcétera. Insisto, en este caso, lo que hemos hecho es, le hemos dicho que queremos importar una factura. En este caso voy a importar, por ejemplo, pues esta otra factura, la factura 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta factura 2, para que la veáis, es esta de aquí, ¿vale? ¿Vale? Es una factura, pues es de izquierda informática, es una factura, tal, con dos líneas, con un importe, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que le vamos a decir es que suba esta factura y le vamos a dar a ejecutar el flujo. Este flujo, ¿qué es lo que va a hacer? Como os decía, va a coger ese documento, lo va a procesar con Azure for Recognizer, va a extraer, ¿veis? Ya ha acabado, ahora me está diciendo que está ejecutándose ese flujo, ¿de acuerdo? Y en cuanto esté acabado, lo que va a hacer es, me va a mandar un correo electrónico con, en este caso, con la factura que hemos adjuntado y, sobre todo, muy importante, con lo que sería la extracción de una serie de datos. Podemos ver el proceso para ver si ya ha acabado, ¿veis? Ya me ha dicho que se ha ejecutado correctamente. Esto simplemente es la consola de administración para que lo veamos. Evidentemente, el trabajo normalmente de Power Automate no hace falta que el usuario tenga que entrar aquí, pero era para que lo veáis, ¿no? Me ha dicho que ya ha extraído la información y que me ha mandado un correo. Entonces, lo que vamos a ver es si, en este caso, me tendría que llegar ahora un correíto. Vamos a ver si... Ah, mira, ya justo acaba de llegar ahora. ¿Veis? Me acaba de llegar un documento, lo vamos a abrir, en el que me dice, ¿veis? Me ha compuesto el correo que le hemos dicho dentro de la herramienta de Power Automate, le hemos dicho, configura un correo con un texto, que es este que hemos dicho, en el cual adjuntamos la factura, que veis es la factura que os he enseñado, que es esta factura de aquí, ¿veis? Y, sobre todo, muy importante, lo que me ha extraído me ha dicho, bueno, pues el número de la factura es el 2669, que es es el número de factura, 2669, perfecto. Me dice que la fecha de la factura es el 30 del 11 del 2018, que está aquí, 30 del 11 del 2018. Que el importe total son 433,79, que eso entiendo que está aquí abajo, 433, perfecto. Y me saca incluso la tabla con, pues, con lo que sería, pues, todos los datos, ¿ves? Servicios senior, no sé qué, no sé cuántas, tal, ¿vale? Que es, epa, he ido para abajo.
¿veis? Con lo que sería la información. Esto mismo, pues en vez de esta factura, pues si ahora hiciese otra ejecución, pues con la factura, con otra factura, pues con la factura 1, pues sería exactamente igual. Vamos a simplemente hacerlo, vamos a ejecutarlo para, insisto, esto lo estoy ejecutando para la demo de forma manual, pero un poco quiero que os quedéis con la idea de que esto mismo lo interesante es hacerlo de una forma. ¿Cuál hemos cogido? Hemos hecho antes la 2, vamos a coger la 1. Venga, vamos a lanzarlo. Y ahora el flujo pues va a hacer otra vez lo mismo. Y ahora, ¿veis? Aquí ya está ejecutándose. Podemos incluso ver el detalle. En esta consola, incluso si hubiese algún tipo de fallo, pues podemos verlo, insisto. Realmente, esta consola realmente no es para que el usuario final pueda estar viéndola, simplemente es para que podáis ver cómo funciona, en este caso, Power Automate con el tratamiento de la información. ¿Veis? Ya me ha dicho que ya se ha ejecutado todo el proceso, que se ha desencadenado de forma manual, que ha extraído cierta información de la factura, que ha creado una tabla, que ha hecho un documento, ha generado un correo en el cual ha mandado ese correo con una estructura, ¿de acuerdo? Que es la que hemos dicho previamente. Y, bueno, vamos a ver si me lo ha enviado. Vamos a ver. Ya está aquí el correo. ¿Veis? Entonces, en este caso es la factura 1, en la cual, bueno, pues si abro la factura, si os acordáis, estará de unos equipos, ¿veis? Un Lenovo, un no sé qué, un Samsung, tal. Entonces, lo mismo, la factura lo que me dice es cuál es el número de la factura, ¿no? La 2062, que está aquí, ¿veis? Esta factura es una factura que está escaneada, que no es un PDF, sino que es una factura escaneada, pero aún así encuentra los datos del 2062, la fecha de la factura es el 9 del 5 del 2016, que está aquí, con la estructura, bueno, como veis, ha sacado toda la información de una forma correcta, ¿no? Lo que es el valor de la factura, 2.457,80, y la tabla con la información de los tres datos. Insisto, ¿veis? Esto ya es datos con los que yo puedo trabajar. Es decir, igual que en el flujo de ejecución de Power Automate, que sería este flujo, lo que le hemos dicho es que lo desencadene de forma manual, que extraiga la información, que cree una tabla, que luego me mande un correo, etcétera, etcétera. Esto podemos crear el flujo y adecuarlo a lo que nosotros queramos, como os he enseñado aquí un poquito en esta parte. Es decir, este flujo ya puede ser, pues cuando recibamos un correo, si el correo realmente no lleva un adjunto, dar un error, si es que sí, entonces lanzar el Azure for Recognizer, a partir de ahí insertarlo en un SharePoint. Es decir, como veis, podemos ya jugar con la potencia que nos da Power Automate integrado con la potencia que nos da Azure for Recognizer para extraer la información de, en este caso son facturas, pero facturas, albaranes, tickets de gastos, etcétera, etcétera. Entonces, quería un poco que vierais la potencia no solo de una herramienta como Azure for Recognizer, que es una herramienta que Microsoft ya lleva tiempo trabajando con ella, entrenando este modelo para extraer de una forma súper precisa información de lo que serían las facturas, etcétera, etcétera, si lo integramos con un entorno como por ejemplo, Power Automate, ¿no? Evidentemente, podemos incluso plantear un entorno en el que si en función, aquí si os acordáis, poníamos un porcentaje que creemos que va a acertar, ¿no? Un 77, un 80, ¿no? Pues podemos decidir que si hay un dato que está vacío o que tiene un porcentaje que creemos, porque este dato nos lo da For Recognizer, si creemos que este porcentaje es muy bajo, pues no tratarlo y simplemente mostrarle al usuario un aviso diciéndole, ojo que esta factura, hemos encontrado este dato, pero no me fío. Oye, revísalo, corrígelo, etcétera, etcétera, ¿no? En algún caso en el que, pues por lo que sea, entendamos que no acierta, ¿no? Entonces, un poco lo que quería que vierais es la potencia que nos da la combinación no solo de una herramienta como una herramienta como Azure for Recognizer,
si la combinamos con Power Automate, pues las posibilidades son enormes, ¿no? De integrar todos los datos que nos va a dar la factura en nuestro ecosistema. Bueno, era un poquito lo que os quería contar. Evidentemente, como veis, en una horita de tiempo, pues sobre todo lo que queríamos era que vierais la combinación de ambas herramientas, haceros una pequeña demo, evidentemente es una demo muy sencillita, pero bueno, pues quería que vierais tanto la parte de esta pequeña demo para que podáis jugar si queréis con ella o incluso la potencia que nos va a dar si lo integramos con, en este caso, el ejemplito muy sencillo que hemos hecho de, bueno, pues de desencadenar un flujo que lo que hace es lanzar ese Azure for Recognizer y mandarme un correo con la información de la factura. Y a partir de ahí, pues como veis, las posibilidades son infinitas, ¿no? Para mí lo importante es eso, que veáis esa potencia, que sepáis que os podemos ayudar, en este acompañaros a poder definir un posible proyecto de, bueno, pues de tratamiento de facturas, de tratamiento de tickets, de integrar, de poder automatizar un proceso tan tedioso como es este reconocimiento de facturas, etcétera, etcétera, que tenemos un equipo que permite hacer todo este tipo de proyectos y que, bueno, y que por nuestra parte encantados de poderos ayudar pues con formación, con soporte, con consultoría, con desarrollo vinculado pues a todo este ecosistema de Power Platform, Power Apps, Power Automate, Power BI, SharePoint y evidentemente integrándolos con herramientas como en este caso Azure for Recognizer. Bueno, creo que no sé si había alguna preguntilla más, bueno, de asistencia al seminario. Bueno, al final le contestaremos a la persona que sí, que no habría ningún problema. Pero bueno, por mi parte, por acabar con puntual, simplemente os enviaremos tanto lo que es la presentación. Espero que os haya resultado interesante. Bueno, aparte del pequeño fallito que hemos tenido con la demo, que al final ya ha funcionado. Tenéis aquí mi correo de contacto. Espero que os haya resultado interesante y que os haya, bueno, pues os haya picado la curiosidad de la potencialidad de una herramienta como Azure for Recognizer para extraer los documentos, datos de facturas, albaranes, tickets, etcétera, etcétera, unido a la potencia que nos da Power Automate para integrar esos datos en nuestro ecosistema, en nuestro RP, en nuestro sistema de gestión contable, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Así que, nada, por mi parte, bueno, gracias por todo, os esperamos en siguientes webinars y nada, hasta la siguiente. Un saludo, hasta luego.